Buenos días. Hola, buenos días. Comparece como perito, en tal condición va a declarar en este juicio. Debe consignar lo favorable o perjudicial a cualquiera de las partes que intervienen en el procedimiento. ¿Jura promete hacerlo? Prometo. Nos pone un informe pericial suyo, que está en el folio 487. A ver si lo localizamos y se lo enseño. Un informe psicológico. Sí. Que no puedo llegar desde aquí. Mira a ver si está el 487. La primera pregunta es simplemente si ese informe es suyo y ratifica su contenido. Sí. Sí, sí. Pues para aclaraciones por el Ministerio Fiscal. Sí, señoría. Vamos a ver, Beatriz. Al comienzo de su informe usted dice que documento ha tenido en cuenta. ¿Recuerda si tuvo usted en cuenta al redactar, aunque no esté bien aquí reflejado, el informe que realizó doña Elizabeth Sánchez Arellano, que era la psicóloga del juzgado de violencia de la mujer? No, yo no tenía conocimiento de ese... conocimiento. No. De acuerdo. A ver, Beatriz, usted en sus conclusiones finales dice que los síntomas que aprecia en la paciente, en doña Beatriz, concuerdan con el denominado síndrome de la mujer maltratada. Eso le corresponde a síntomas de ansiedad, depresión y sobre todo el trastorno de estrés postraumático, que es una de las... Usted asocia a que por parte de su pareja haya sido sometido a una situación de maltrato. El estrés postraumático es una de las categorías que mejor describen las consecuencias psicológicas que tienen las víctimas después de haber sufrido violencia de género. Y sobre todo, además, es uno de los pocos trastornos que tiene una relación existente entre la sintomatología y la situación vivida. Entonces se explica, y sobre todo que tiene un nexo causal entre la violencia y el daño psíquico. De la entrevista que usted mantuvo, del tratamiento que recibió Beatriz, ¿recuerda si ese maltrato tuvo pequeño carácter psicológico, hubo violencia física? Sobre todo psicológico, pero sí que me refirió a varios episodios físicos. ¿Y psicológico en qué sentido? ¿Qué tipo de situaciones? Insultos, muchísimo control, vejaciones, amenazas. Beatriz, usted empezó a tratar a su paciente, también se llama Beatriz, en febrero del 2005. Sí. No, en febrero del 2006. 2006, perdón. Cuando la situación de pareja ya se había roto definitivamente hacía un año. ¿Usted cree que o si usted puede discernir si esa situación que usted tiene de maltrato psicológico se produjo durante la convivencia o con posterioridad a una vez que la convivencia se rompe y empiezan los problemas derivados de la ruptura? Las dos cosas. Las dos cosas. ¿Y usted entiende que sufrió una evolución desde el principio de la convivencia? Pues ninguna pregunta más, señoría. No, miraba si había micrófono. Sí. Sí, señora letrada. Sí, con su venia, señoría. Usted dice que empieza a atender a Beatriz Mat, organización en la que usted trabaja con anterioridad. Sí, quería puntualizar eso. Ella acudió a la federación derivada por un médico de cabecera, solicitando asesoramiento jurídico y psicológico en septiembre del 2005. Lo que pasa que debido a nuestra lista de espera, es una ONG, entonces contamos con pocos recursos, entonces se dilató en el tiempo hasta que se le pudo dar intervención psicológica. Pero ella acudió en septiembre. En septiembre de 2005 no llegó a verla, entonces. Yo no, fue la abogada en su momento en el asesoramiento jurídico quien la vio. Debido a eso, yo me tardé por la lista de espera que teníamos. No sé si ha tenido ocasión de leer el informe al que ha hecho referencia la señora fiscal, elaborado por el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 4. En él se habla de doña Beatriz como una persona con personalidad dependiente. Esta personalidad dependiente también es incompatible con la situación de víctima de malos tratos, o digamos que pudiera ser la causa de que doña Beatriz se sienta de esa manera, o no tiene nada que ver. Yo ahí discierno, no sé un poco qué baterías le habrá pasado la otra psicóloga,
pero sí que sé y he leído de informes sobre errores que se hacen en los peritajes, es decir, sobre todo en casos de temas de violencia de género, en el que se confunde muchas veces la sintomatología con trastorno de personalidad. Yo por lo menos evalué y yo no había ningún trastorno de personalidad, que muchas veces se confunde la causa con la consecuencia, y a mi parecer desde luego no es causa sino consecuencia. Vale, y yo no evalué, desde luego. No tengo más preguntas, gracias. Sí, señora. Sí, con la venia de su señoría. Mire, dice usted que no fue atendida por ningún psicólogo de la Federación porque estaban como en lista de espera. ¿Sí? Sí. Pero dice usted que sí fue atendida. Mire, le estaba preguntando que no se la atendió psicológicamente a doña Beatriz porque había una lista de espera. Pero dice usted que fue atendida por una abogada desde septiembre del 2005, ¿esto es así? ¿Sabe usted si fueron estas abogadas o sabe qué abogadas fueron de la Federación de la Mujer? O... Sí, fue Cruz. Fue Cruz. Bien, mire, perdóneme, usted dice que respecto de la conducta de sumisión y dependencia, y usted ha dicho que estaba anulada psicológicamente, la pregunta que le digo es si esas reacciones que puedan ser agresivas por parte de esa persona sumisa, se puede reaccionar una persona que está anulada en su personalidad esporádicamente, o es compatible esa sumisión con una constante capacidad de enfrentamiento con la pareja que presuntamente es superior, constantes agresiones, constantes insultos de producirse. Es decir, ¿esto es normal? Que una persona cuando está en una discusión y la persona sumisa lo que hace en esas discusiones es constantemente, sin embargo, hacer frente. ¿Eso es normal en una personalidad sumisa? Depende un poco del temor que ella tenga, depende de la indefensión que ella tenga y depende de lo que se esté produciendo en ese momento. Si una persona temerosa puede reaccionar con agresividad, con insultos. En algún momento puntual, sí. En algún momento puntual. Pero ¿y con frecuencia? Si ese es el tono general, si la frecuencia es que se enfrenta a esa pareja, ¿es compatible con una situación de anulación de personalidad? Pues podría decir que no. Que no. Bien, mire, ¿sabe usted, no ha tenido en cuenta, el informe del médico forense? Me pregunto por qué no ha tenido en cuenta el informe del médico forense. ¿No ha reparado en saber qué es lo que había podido decir el médico forense acerca de posibles secuelas psicológicas? Es que a mí me requiere un abogado un informe y yo no tengo por qué ver si hay otros informes por ahí. O sea, yo tengo que hacer una labor de mi trabajo. A mí me piden que yo elabore un informe acerca de esa terapia y de las consecuencias que yo veo en mi paciente. Esa pregunta tiene un matiz. El informe al final se va a incorporar a un procedimiento judicial. Después sí, pero no en la realización de mi informe. Informes, conviene que el juez, en este caso yo, sepa la razón de la divergencia para poder optar por uno o por otro con mayor razón. En cualquier caso no lo miro. Es que yo no sabía de qué se iba a hacer en el juzgado. Sí, que yo no sabía que la otra psicóloga va a hacer otro, ni yo tengo en mi posesión, ni tengo forma de tener... No le pregunto por otro psicólogo, sino es nada más y nada menos que el informe forense. No se lo facilitaron, entonces, en este caso... Después, ahora por ejemplo, pues para venir aquí, pero no en el momento en el que yo realizo un informe. ¿Y me puede usted decir por qué, si existe alguna aplicación, si es que puede responder, por qué el informe forense ¿por qué la contradicción entre informes? Usted claramente dice que hay una anulación de personalidad y el informe forense dice que no existe ese perfil. ¿Por qué? Yo lo que sí que he visto, o sea, yo no estoy aquí para un poco rebatir lo que una compañera hace, pero yo sí que tengo un poco que defender que hay, por ejemplo, una prueba de evaluación. Es decir, que muchas veces lo que decía antes, ¿no? Es decir, hay muchos errores a la hora de hacer un peritaje sobre temas de violencia de género. Es decir, tenemos en cuenta que la violencia de género no es igual que otro tipo de violencia, es decir, y hay que ser especialista en eso. No hay que ser, sino que hay que informarse sobre las causas, sobre las consecuencias que tiene este tipo de violencia. Y hay unas baterías específicas para medir esto. Si tú no buscas, no encuentras. Entonces, ella, por ejemplo, la escala de gravedad del trastorno de estrés postraumático no lo pasó. Mire, ¿y se le trasladó a usted o tuvo en su poder información acerca de si había existido un cuadro de ansiedad
un tratamiento por ansiedad anterior incluso a la relación de convivencia por parte de doña Beatriz. ¿Sabe usted este extremo? No, pero no es incompatible una cosa con otra. No, si tenía algún tipo de influencia No. porque pudiese tener algún trastorno, alguna ansiedad, alguna cuestión psicológica, si lo tenía conocimiento. No. No. Mire, se le facilitó los informes de Asisa, y son informes de Asisa que se han preparado precisamente por doña Beatriz, a instancia de doña Beatriz. Son informes también psicológicos que obran en las actuaciones. ¿Se le facilitaron a usted esos informes? Que yo recuerdo mismo, no. ¿No recuerda? Bien. Mire, usted dice que realmente... Es que yo me tengo que basar en mi trabajo, no en lo que otras personas hagan. Hombre, usted puede en los informes, para hacer su informe, complementarse con otros. Máxime pregunto... Señorías, son valoraciones del letrado. Es la misma valoración que he hecho yo. Si hay una contradicción de informes, al final yo tengo que decidir por informes contradictorios, con lo cual conviene que se me dé la razón de discrepancia. Si ella no los examinó, pues no los examinó. Claro, señorías, que el informe de Asisa no hace no... falta seguir sobre ese punto. Que yo estoy segura de lo que hago, yo no necesito basarme en ningún... O sea, me baso en mis pruebas, en mis La conocimientos. pregunta es porque exactamente los informes de Asisa no dicen nada tampoco acerca de esa situación de violencia, es decir, todo lo contrario, es decir, achacan un tema de conflicto familiar y jamás hablan de violencia. Entonces, por eso le preguntaba esa contradicción. Yo le digo que estoy especializada en temas de violencia de género. Perfecto. Mire, usted vincula la situación de algún intento de suicidio o los intentos de suicidio a la situación de violencia ¿y dónde está en su informe? ¿Dónde se establece ese vínculo? Yo lo pongo ahí, que ya ha ¿Dónde tenido está el intentos párrafo, de por suicidio. favor? ¿Me lo puede decir dónde está expresamente? Porque yo es que no lo he encontrado. De Yo todas pongo maneras, que tiene esa sintomatología. Sobre eso otro matiz en este caso para el letrado. La prueba que practicamos es la pericial, es la declaración de la perito en el estado de juzgado y el informe escrito. Sí, no obstante, si quiere matizar ese punto, si recuerda, si antes por escrito lo había dicho. En mi informe Sí, yo señoría. pongo que ha tenido 2 intentos autolíticos. No, que yo, señoría, es que precisamente porque estamos en el plenario y yo esto, salvo error o omisión de este letrado, se habla de esos intentos de suicidio, pero no se vincula ese intento de suicidio expresamente a la situación de violencia, que son cosas diferentes. Y yo pregunto por qué, si es que realmente no consta eso así. Y yo digo que eso es una sintomatología que concuerda La pregunta es con... si lo reflejó en el informe simplemente, si lo reflejó relacionado en el informe. Si no lo recuerda, pues nada. Entonces, yo pongo en el informe toda la sintomatología que tiene y una de ellas es la ideación y los intentos autolíticos. Sí. Sí, señoría. Que lo han contado. ¿Necesita tiempo para moverlo? No, diría que si necesita tiempo hago un receso de 15 o 20 minutos. Sí, No hay más preguntas, señoría.